Romboli ya definió en la mañana de la diaria o describió el actual mapa político del PIT-CNT, las principales también definiciones que surgieron del Congreso realizado en los últimos días. Y bueno, en ese mapa hay distintos jugadores. Por ejemplo, José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT, secretario general de COFE y presidente del Sindicato Único del INAU y del INISA. Digo, bien, bienvenido. Muy bien. Bueno, un gusto estar por acá. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Tomando lo que Luis dejó planteado, ¿no? Cuando un poco hizo el repaso periodístico de lo que dejó el Congreso, sos parte de la corriente en lucha que compareció en acuerdo con la corriente articulación, obteniendo esa lista el segundo lugar, ¿no? A más o menos 60 votos de la más votada, ¿no? Yo tengo los números por acá, 418 adhesiones, 473 tuvo la lista 1, que fue la más votada. ¿Qué 55 primerísimo votos. 55 votos de diferencia, ahí está. ¿Qué primerísimo balance político hacen desde esa alianza y en particular desde En Lucha, que es tu corriente? Bueno, en primer término, creo que transitamos por un congreso realmente histórico, por varias cosas. La primera porque era el más grande de los que se ha realizado hasta el momento, en función de la cantidad de delegados que participaron, 1.173 delegados. La segunda porque la participación, a veces tenés una cantidad de delegados acreditados, pero no todos participan activamente del Congreso, y el quórum siempre estuvo por arriba del 90%. La tercera es porque en el marco de lo programático se presentaban dos documentos, y el documento de mayoría tuvo el voto de 9 de cada 10 congresales en más de 1.100 presentes, o sea que realmente la contundencia, digamos, del programa del PIT-CNT es muy favorable para, en definitiva, tener un respaldo de quienes apoyaron ese documento, que ahí básicamente estaba la corriente que ganó, estábamos nosotros con articulación, y también estaba la corriente de AUTE y SINTEP, que es una nueva corriente que... La lista 2. Que sería la lista 2, que se expresa con la lista 2 en las elecciones, por lo tanto fue, digamos, una votación contundente, y por supuesto que en el marco de una elección como fue la que se definió, que participen el 98,7% de los delegados habilitados a votar, me parece que tiene una contundencia muy importante y que de alguna manera marca un hecho histórico dentro del movimiento sindical, donde la democracia sindical estuvo presente y donde en definitiva, bueno, ahora hay que empezar a ver cómo se termina de dirimir todas las cuestiones que surgen de ese Congreso, porque lo que se eligió fue la mesa representativa, pero ahora hay que establecer cómo se conforma el secretariado ejecutivo y, en definitiva, cómo queda, digamos, la conducción cotidiana respecto a si van a quedar presidentes, si van a quedar coordinadores y quiénes van a ser las figuras que van a estar ahí arriba, ¿no? ¿Cómo queda En Lucha, que puntualmente dentro de ese acuerdo con articulación, la corriente de la que sos parte, en relación a cómo había quedado posicionada en representación, en la mesa representativa en el Congreso de hace 4 años? ¿Gana, pierde lugares, mantiene? ¿Cómo es el saldo? Nosotros ganamos lugares porque en lo que nos pasaba en los acuerdos anteriores era que nosotros teníamos más votos que sindicatos a los que proponer. Ahora nosotros llevamos algunos sindicatos, digamos, que no figuraban dentro de la mesa representativa y que ahora van a ser parte de la misma. Nosotros, en total, son 15 sindicatos los que van a participar por la alianza, digamos, entre articulación y En Lucha, de los cuales 8 sindicatos son nuestros. O sea que tenemos más sindicatos que los que teníamos antes, y más o menos era la votación que pensábamos que se iba a dar, y bueno, y por lo tanto creemos que en definitiva la elección que tuvo esta alianza está dentro de los parámetros que en definitiva pensábamos que podía suceder, ¿no? O sea que si nos guiamos por la cantidad de
de lugares en la mesa representativa, se puede decir que en Lucha es la segunda corriente en cantidad de integrantes, porque tiene 8 contra 7 de articulación luego de la corriente principal. Sí, pero el problema que hay es medio difícil de definir claramente cuál es la segunda, cuál es la tercera, porque en definitiva fuimos juntos, ahí está el paquete de votos juntos, y no tiene que ver tanto con los sindicatos, porque por ejemplo, nosotros como COFE tenemos 125 delegados, y el cargo para entrar a la mesa representativa valía alrededor de 27, 28 votos. Por lo tanto, solo nosotros podíamos meter 4 sindicatos o capaz que hasta 5 en la mesa representativa, y bueno, capaz que si vos tenés menos sindicatos pero más grandes o con más cantidad de delegados, entonces es muy difícil, claro. Pero por los números que hemos tirado con los compañeros de articulación, estamos 50-50, o sea que tampoco tenemos ningún problema en ser segundos o terceros, porque la idea es que este espacio que creamos entre articulación y en lucha se pueda consolidar como un espacio para seguir creciendo dentro del movimiento sindical, juntos, digamos, ¿no? Y más allá de los grandes acuerdos aprobados por amplias mayorías en el documento programático, si yo te pregunto por los énfasis particulares de la alianza entre En Lucha y Articulación, que eventualmente plantean diferencias o matices con respecto a las posturas de las otras corrientes, ¿qué destacás? Bueno, lo que pasa es que también este documento que se vota en mayoría, por una amplia mayoría, está compuesto fundamentalmente en su génesis por el documento que se le presentó al gobierno electo, al presidente Orsi, que establece que ese documento aparte fue votado por unanimidad en la mesa representativa y en el propio secretariado ejecutivo. Por lo tanto, allí están básicamente los énfasis que quiere poner el movimiento sindical desde el punto de vista programático y el punto de vista reivindicativo, porque en definitiva somos el movimiento sindical y no queremos perder la perspectiva de lucha para mejorar las condiciones de trabajo, para mejorar el salario, para mejorar todo lo que tiene que ver con el contexto laboral de los trabajadores de nuestro país, donde todos sabemos que hay una situación muy compleja, de más de 500.000 de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Eso evidentemente es un tema para nosotros muy preocupante, el tema digamos, de la política salarial que vaya a asumir el nuevo gobierno. Ya estamos preocupados por algunos anuncios que han surgido del propio gobierno, pero el tema salarial es un tema claro y contundente que está dentro de nuestra plataforma. Por supuesto que también el tema del empleo, del trabajo de calidad, digamos, para justamente no tener salarios tan sumergidos. Está otro tema que se ha colocado, que venimos planteándolo con mucha fuerza, que tiene que ver con lo referente a la reducción de la carga horaria. Eso implica también que el valor hora, si se mantiene el salario y se reduce la carga horaria, bueno, sea un poco mayor, por lo tanto eso mejora también las condiciones de trabajo. Y después, desde el punto de vista programático, hay temas que son centrales para nosotros. Por ejemplo, todo el tema de la pobreza infantil, de cómo se va a abarcar eso. El movimiento sindical ya se ha definido en pedirle al gobierno la posible declaración de emergencia de la infancia y la adolescencia en función de estos números que son una afrenta para el país, ¿no? Que más del 30% de los niños de nuestro país estén por debajo de la línea de pobreza, es realmente una afrenta para el país, y creemos que en ese sentido el movimiento sindical tiene que marcar su posición al respecto también. O sea que desde tanto lo programático como lo reivindicativo creemos que tenemos propuestas para sentarnos a discutir con el gobierno. Bueno, está todo el tema de la seguridad social, cómo vamos a abordar eso en el marco del diálogo social. Bueno, son todos temas que están presentes en el documento, y que por supuesto también hubo ahí una discusión en el propio documento de mayoría, que era cuál va a ser el relacionamiento del movimiento sindical con el gobierno. Allí estaba la visión histórica del movimiento sindical de tener un bloque social y político. Ahora eso se modifica de alguna manera y se abrió en dos vertientes.
y quedó la mayoritaria, por supuesto, muy clara, que tiene que ver con un bloque histórico, donde dentro de ese bloque histórico convive el movimiento sindical, pero también los actores políticos que han tenido una visión, digamos, parecida a la del movimiento sindical, y bueno, y en ese marco claramente está la fuerza política que hoy está en el gobierno. O sea, es central, me parece, esa definición. A ver si entiendo bien, hay una interpretación mayoritaria de que se asume una cercanía entre el movimiento sindical y el Frente Amplio. Bueno, yo no le diría cercanía, pero sí coincidencias desde el punto de vista programático, que a veces coliden en los hechos reales y concretos de lo que va a pasar. Bueno, yo ahora en un ratito voy a discutir con el gobierno un tema que olfateamos que se puede complicar, que es el tema de las certificaciones médicas, por ejemplo, ¿no? Tengo previsto preguntarte por eso al final. Bueno, lo guardamos y lo abordamos después. Dale, entonces, pero ahí, digamos, más allá de coincidencia desde el punto de vista programático, hay que ver cuando en la realidad se plasma la cosa, porque todo lo que tiene que ver con la independencia de clase sigue estando presente dentro del movimiento sindical, y por más coincidencias programáticas que puedan tener, el movimiento sindical va a defender los intereses de los trabajadores y seguramente la fuerza política va a defender los intereses que ellos entiendan más convenientes. Cuando mencionaste la cuestión salarial, yo enseguida recordé algo que dijo en este programa hace 2 días, en entrevista, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, que cuando le preguntamos por la idea de desindexar salarios, planteó o dio a entender que hay cierto avance, digamos, en el que involucró también al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, alguien muy vinculado históricamente al movimiento sindical, perteneciente al Partido Comunista, para plantear un esquema en el que pueda contemplarse la desindexación de algunos salarios, él sugirió los más altos, y no la de los salarios menores. No lo dijo con estas palabras, pero lo estoy sintetizando. Ante ese esquema que plantearía, bueno, 2 criterios distintos según el monto de los salarios, ¿qué piensa a priori el movimiento sindical o puntualmente vos? Bueno, nosotros entendemos claramente que es un error estratégico desindexar los salarios. Nosotros no estamos de acuerdo con la desindexación. Nosotros creemos que los salarios no pueden perder poder de compra, más allá del valor de los propios salarios. Sí creemos que tiene que haber velocidades diferentes a la hora de la recuperación o del incremento salarial, porque hay salarios que capaz que pueden esperar un poco, porque son salarios que están, digamos, con valores que tienen cierta estabilidad, y otros que no pueden esperar nada. Entonces, claramente creemos que la velocidad de crecimiento salarial debe priorizar a los que están más abajo. Ahora, lo que no vamos a estar de acuerdo es que el incremento de los salarios de abajo se sostenga con la pérdida del poder de compra de los salarios de arriba. Eso evidentemente no vamos a estar de acuerdo, y ahí, si esa es la idea que tiene el Poder Ejecutivo, claramente va a haber una confrontación, porque no es lo mismo decir, bueno, los salarios no van a perder poder de compra, pero sí vamos a priorizar los que están más sumergidos para que crezcan más rápido que los que tienen un valor, digamos, más digno dentro de lo que tiene que ver con la canasta familiar. Odone hace mucho hincapié en que ese enfoque, el que él defiende, es válido porque, dice, la inflación ha bajado mucho y la tendencia es que baje más, y plantea la discusión no desde los salarios, sino desde los precios. ¿Qué opinión tenés con respecto a ese argumento? Lo mismo que te dije anteriormente. Nosotros creemos que los salarios no pueden perder poder de compra, no deben, y en ese marco sí estamos dispuestos a discutir cómo se priorizan los salarios más sumergidos, pero no a cambio de que ese costo lo paguen los salarios más altos. Así que en ese marco seguramente, si viene por ahí, aunque también tenemos que decirlo porque ha sido público, Odone ha hablado de esto de la desindexación, y
el Pacha Sánchez lo ha desmentido permanentemente. O sea que acá no sabemos cuál es la versión del gobierno. Nos preocupa que siga el ministro de Economía planteando este tipo de situaciones, porque en definitiva cuando empiecen a definirse las pautas salariales, ahí seguramente, bueno, vamos a tener cuál de las dos opiniones pesa más, y en ese marco, bueno, nos manejaremos como movimiento sindical. Sobre el cierre, dos asuntos. Volviendo a la cuestión política interna del PIT-CNT, capaz que lo mencionaste y se me pasó, pero por las dudas. La corriente a la que representás, o la alianza de dos corrientes de la que sos parte, ¿tiene una postura tomada con respecto a si mantener el esquema de presidencia, vice y secretaría general o volver a las coordinaciones? Bueno, ahí depende mucho de lo que quiera hacer la corriente mayoritaria en el marco de construir las mayorías necesarias para conducir el movimiento sindical. Para nosotros eso lo dijimos antes, de hecho venimos de participar en todo este periodo anterior, dentro del marco de presidente, secretario y vicepresidente. No es un tema de principio, creemos, y de hecho esa alianza no fue más grande entre las tres listas mayoritarias, justamente porque nosotros entendíamos que para esta etapa capaz que era mejor tener una visión diferente respecto a que los coordinadores se podían adecuar más a la etapa que la figura de presidente, secretario y vicepresidente. Pero bueno, la lista que planteaba la presidencia tiene más votos que la nuestra, por lo tanto ellos tienen que mover, y hay que ver cómo se termina de definir la alianza que proponga la lista mayoritaria para la conducción del movimiento sindical. Y ahí, bueno, veremos si hay posibilidades de llegar a un acuerdo entre las listas mayoritarias, o si la lista que ganó las elecciones prefiere buscar la alianza por otro lado. Eso se verá ahora con el correr de los días. Lo que sí creemos que es importante, ayer de hecho estuvimos conversando, es tratar de resolver esto rápidamente, porque se vienen los consejos salarios, se viene el presupuesto, y el movimiento sindical no puede estar sin conducción. Y bueno, y en definitiva yo creo que a más tardar la semana que viene esto va a estar resuelto. Sobre el cierre, el tema que reservamos para el final, COFE es parte, y naturalmente a través de COFE, el PIT-CNT, el movimiento sindical, de un ámbito de conciliación abierto por la Organización Internacional del Trabajo, que involucra al Estado, o sea, de conciliación o de búsqueda de acuerdo con el Estado, vinculado a el diferendo en torno a las certificaciones médicas en el ámbito público. COFE y el PIT-CNT en su momento presentaron formalmente una queja al respecto en la OIT, y la OIT justamente determinó que debía generarse ese ámbito que se abrió hace unos meses y en el que por lo menos por ahora no se había alcanzado un acuerdo. ¿En qué está eso? Bueno, ahora a las 11 de la mañana tenemos una nueva instancia de la conciliación. La verdad que pensábamos que con el nuevo gobierno íbamos a tener un avance más rápido y concreto de lo que promovió la propia Organización Internacional del Trabajo. Lamentablemente hasta ahora no ha sido así. Vamos a ver qué sucede hoy. Pero si no, nosotros ya estamos pensando en volver ahora en junio a la Organización Internacional del Trabajo, si esto no avanza y no tenemos una respuesta concreta para los intereses que estamos planteando, que básicamente lo que le decimos al gobierno es: estamos dispuestos a discutir el fondo del asunto, pero vamos a discutirlo en igualdad de condiciones. O sea, suspendamos la aplicación de la ley y nos sentamos a discutir el fondo del asunto, pero no podemos seguir discutiendo un proyecto de ley que va a ir al Parlamento, donde no hay mayorías parlamentarias, y nos puede tener 1 año o 2 años discutiendo una cosa que cuando se está aplicando un régimen que es muy nocivo para los trabajadores, y que en realidad todo lo que se preveía por parte del gobierno anterior y aparentemente de que eso iba a generar un impacto fuerte en el tema de licencias médicas, bueno, no ha sido así. Claramente los propios números que nos ha dado el Servicio Civil no modifican sustancialmente la cantidad de licencias médicas en el sector público. Por lo tanto,
nosotros entendemos de que es necesario modificar esa situación, suspender los efectos de la ley y entrar a discutir el fondo a ver si nos ponemos de acuerdo en de qué manera se tiene que dar tratamiento a esto. Solo los efectos descriptivos, la norma vigente, esto lo impulsó el gobierno anterior, ¿no? Justamente lo que cuestionan COFE y el PIT-CNT establece que las y los trabajadores estatales, hablamos de administración central en este caso o también de los entes autónomos y servicios descentralizados. Ese es el problema, porque esto es totalmente discriminatorio. Ahí, por ejemplo, en la administración central se le aplica a todos los funcionarios, pero no a los cargos políticos de particular confianza. Administración central es ministerios y presidencia. Ministerios y presidencia. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores se le aplica a todos los funcionarios, pero no al personal diplomático. En el caso de el resto de los organismos públicos, servicios descentralizados, se le aplica a los funcionarios, pero no a los cargos de político y de particular confianza. En la Fiscalía, a todos los funcionarios, menos a los fiscales y algún otro sector de trabajadores. Pero después hay en las empresas públicas, a algunas se le aplica, a otras no, y en el Parlamento, en el sector político, no se le aplica a nadie. Entonces, tampoco en la enseñanza. Entonces, es totalmente discriminatorio y nos parece que realmente es inentendible que un gobierno de las características que tenemos no entienda esta situación, ¿no? Y para cerrar, agrego un tema que se me había escapado, pero tiene que ver desde el punto de vista sindical con un organismo público asociado a COFE. Te queríamos consultar acerca de la Biblioteca Nacional y esta situación que se plantea de una serie de dificultades edilicias, sanitarias, en fin, en muchos aspectos que llevaron a las autoridades a anunciar el cierre para el público en general, con la excepción de las personas que realizan investigación, que pueden seguir concurriendo. El sindicato de quienes trabajan en la Biblioteca Nacional se ha expresado. ¿Cómo se ve desde COFE este asunto? Bueno, respaldando la visión de los trabajadores que vienen denunciando esta situación desde hace mucho tiempo, que no tiene que ver solo con los edilicios, sino también con la falta de personal, ¿no? Ha reducido casi más del 50% del personal la Biblioteca Nacional, y por eso, entre otras cosas, que empiezan a pasar estas cosas de mantenimiento, no solo del edificio, sino de todo el material cultural que hay dentro de la Biblioteca Nacional. Entonces, que se haya tomado una decisión así, de casi de un día para otro, sin tener en cuenta la opinión de los trabajadores que están allí, sin buscar alternativas que permitan, en todo caso, ver si esto es temporal, si por cuánto tiempo podría llegar a tener el cierre para mejorar algunas cuestiones, y tomar una decisión unilateral, realmente también nos sorprende y nos preocupa. Por lo tanto, nosotros respaldamos totalmente el accionar de los trabajadores de la Biblioteca Nacional, y bueno, y estamos en estas horas intentando generar algunos ámbitos para discutir este tema, porque realmente nos preocupa mucho, ¿no? Ese deterioro edilicio y sanitario y esa falta de personal, ¿se deben fundamentalmente a lo que pasó en los 5 años anteriores o vienen de antes? Bueno, yo diría que algunas cosas vienen de antes, pero en este último periodo fue realmente la debacle total en función de... Pero son cosas que vienen desde antes. La falta de personal se venía sintiendo, la falta de inversión para todo lo que tiene que ver con los temas edilicios y con el mantenimiento de todo el acervo cultural que hay allí. Eran cosas que venían preocupando, pero durante el último periodo la verdad que eso se dejó caer, y hubo varias instancias, planteos de los trabajadores denunciando esta situación, y la verdad que no tuvo ningún tipo de respuesta, ¿no? José López, muchas gracias por estar en La Mañana de la Diaria y hasta la próxima. Bueno, un gusto, y como siempre a la orden.